Mm. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a volver a grabar el video ya que lo hemos grabado desde otra aplicación, programa, pero no se ha podido guardar correctamente. Así que voy a explicarles rápidamente cómo poder, en este caso, crear o cómo realizar la validez de criterio y la prueba de normalidad, que generalmente es utilizada para la validez en cuanto a creación de pruebas psicológicas en psicología, en estadística. O psicometría, tesis, tesina, varían, dependiendo del tipo de investigación que estén realizando. Bueno, primero que nada lo que tenemos que tener es la base de datos. Para ello les voy a compartir mi pantalla y necesito que puedan verificar todo lo que les voy a enseñar rápidamente. Un momento. Un momento. Espero que se esté grabando todo. Bueno, espero que se esté grabando todo. Genial. Primero tenemos que tener nuestra base de datos ya subida aquí en el SPSS. Vamos a hacer la prueba de normalidad en el SPSS. Tenemos dos pruebas, porque vamos a hacer una validez de criterio, donde se va a correlacionar dos instrumentos. Aquí está subido las preguntas del primer instrumento, que es de la 2 hasta el 25. No está en orden exacto, porque ya se han eliminado ítems. Para esto, esta prueba ya ha pasado por validez en este caso, de criterio y validez de constructo. Y solo queda la validez bueno, perdón, haber pasado por la validez de contenido y de constructo. Y faltaría solamente la de criterio, que es la que vamos a realizar. Por eso es que ya se han eliminado bastante ítems. En este caso, el segundo instrumento es desde la pregunta 1 hasta la 10 y lo demás de aquí es básicamente de todos los otros resultados que ya se realizaron y lo vamos a repetir rápidamente. Ahora, en este caso, para poder colocar los datos, recuerden que en tipo se coloca numérico, anchura 1, decimales 0, en etiqueta van las preguntas tal cual, con el signo de interrogación, el nombre de la pregunta y todo, punto y coma si es que necesita todo. Aquí básicamente los valores se colocan de acuerdo a los valores de la escala que estén utilizando. La escala tipo Likert es la que estamos usando en estos momentos. mm, con cinco valores, donde por ejemplo, el valor uno significa totalmente en desacuerdo, el 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Es importante que puedan tener esto en cuenta para que cuando creen el último instrumento, o bueno, utilicen el instrumento para poder correlacionar su trabajo, esté igual, o en este caso similar, para que los datos puedan coincidir. Más que nada en cuanto a los valores, porque si no están colocados adecuadamente, no van a poder coincidir los datos y por ende lo que van a realizar no van a obtener los resultados que ustedes esperan. En perdidos va ninguno, en columnas colocan 12, en líneas son derecha, medida ordinal, porque nosotros vamos a medir rangos. En rol entra. Básicamente todo así. Aquí se colocan ya todos sus datos, obviamente en números, porque recuerden que todo se lee así. Y bueno, vamos a comenzar. Primero lo que tenemos que hacer es ir a transformar, calcular variable y vamos a pasar todas las preguntas de la prueba uno, que en este caso es el primer instrumento, lo vamos a pasar aquí. ¿Cómo lo vamos a realizar? Sencillo. Por ejemplo, vamos a hacerlo otra vez. La pregunta 2 lo pasamos aquí, la pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 5, hasta llegar hasta el 25, que es el primer instrumento. Aquí ya está pasado y ya se colocó esto de aquí. Una vez que ustedes van a realizar esto, se va a crear esto de aquí, que va a decir en este caso lo siguiente. Bueno, vamos a hacerle clic solo para que vean el ejemplo porque lo van a crear dos veces. Clic.
Se crea lo siguiente, este código de aquí que después se puede interpretar y figura aquí, aquí está. También van a crear otro que diga prueba 2, pero ya con las preguntas del segundo instrumento. Vuelven aquí a transformar, calcular variable, ponen restablecer, ponen prueba 2, por ejemplo, y empiezan a pasar todas las preguntas que son de aquí hasta aquí. Pasan todo. No, eso no. Son 10 preguntas. Ya una vez tienen eso, colocan aquí, se va a crear otro. Cuando ya tenemos esto, que están los dos aquí, yo lo voy a eliminar porque en realidad no es necesario. Simplemente pongo guardar y está aquí. Es lo mismo de aquí. Instrumento uno, instrumento 2. En escala, en tipo de medida es escala. Y aquí también es escala. Obviamente aquí en etiqueta no se coloca nada porque ya no es una pregunta, sino es una suma o es una variable en sí. En valores tampoco. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a transformar, perdón, analizar estadísticos descriptivos, explorar, para poder ver el tema de la prueba de normalidad que vamos a usar. ¿Es necesario que podamos hacer esto? Sí, porque esto nos va a permitir determinar si vamos a poder utilizar el Spearman o el Shapiro, que son básicamente coeficientes de correlación. Pasamos aquí los dos instrumentos en la lista de pendientes. En estadísticos no colocamos nada. Gráficos borramos esto de aquí. Colocamos continuar. Opciones tampoco se coloca nada. Muestreo tampoco. Y aquí colocamos aceptar. Ya nos salió esta información. Ese es para poder ver la distribución de los datos. Y lo importante aquí es esto de aquí. ¿Qué nos va a permitir esto? Lo siguiente. Por ejemplo, aquí se puede ver el tema de mm, la data bueno, los valores en realidad, que son lo importante. Este es un ejemplo. Los datos no van a estar correctos porque los he creado rápido y no los he hecho correctamente. Pero en sí nos tendría que salir de la siguiente manera para que pueda verificarse que está todo correcto. Por ejemplo, aquí, no, es aquí, aquí. Mm, Bueno, obviamente no me está saliendo porque lo acabo de borrar los otros instrumentos de aquí. Vamos a ver de la siguiente manera. A ver, acá. Mm, mm, mm. Explorar. Ah, me faltó esto. Este era lo que me faltaba. Por eso no me salía. Aquí está esto, pero no es. Es lo de aquí. Ya. Lo de la prueba de normalidad, que es lo que nos importa aquí. Aquí vemos la distribución de los datos, no normal, y acá es normal. Básicamente nos sirve para poder ver si los datos que se presentan son uniformes o no. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, hay una solidez entre que los resultados se mantienen casi similares en la población que lo están aplicando. Bueno, aquí lo siguiente es lo importante. Hay dos estadísticos, el cual es Shapiro y Kolmogorov. En este caso, Shapiro se utiliza cuando la muestra es menor a 50 y cuando es Kolmogorov se utiliza de 51 en adelante. Pero
para que nosotros podamos usar Kolmogorov, la significancia aquí tiene que ser menor a 0,0, tiene que ser, perdón, menor a 0,05. Y aquí también. Y aquí en Shapiro, bueno, tiene que ser obviamente mayor, a 0,005. Bueno, eso va a variar también dependiendo del autor que ustedes puedan escoger. Aquí para poderles dar un ejemplo nada más de qué autor nos dice lo siguiente. Según lo que hemos investigado, Kolmogorov se ha obtenido en dos escalas una significancia de 0,005, siendo menor a 0,05, lo que indica que es una distribución no normal de datos, eligiéndose para la correlación de RH o de Spearman, porque los datos son, en este caso, aceptables. Bueno, la significancia en realidad. Ahora, una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer esto aquí, que se realice de la siguiente manera. Aquí. Analizar, correlacionar, bivariadas. Aquí ya están pasados los instrumentos. Acá no se coloca nada, acá tampoco. Y aquí, como en este caso, los coeficientes de correlación, recuerden que Spearman trabaja con Kolmogorov y Pearson trabaja con Shapiro. Pero como en este caso nuestra muestra de investigación de la escala de optimismo es de 300, se va a utilizar Spearman. Colocamos aceptar. Una vez que ya tenemos los datos aquí, que es básicamente esto aquí lo que nos importa, ya está colocado aquí. Vamos a interpretarlo. Aquí el instrumento, bueno, el valor es menor a 1000, por lo que está bien. Y en cuanto a la correlación de significación, es de 300. Acá en la significancia 300 y acá también dice 300. Bueno, sí en la significancia acá, perdón, es 0, 0. Pero en el N, que es el RH de Spearman, esto nos dice que el RH es de 0,300. ¿Qué quiere decir esto? Al ser un valor positivo, porque no hay un signo negativo, significa que existe una validez de criterio que se conoce como validez de criterio convergente. ¿Por qué convergente? Porque los datos convergen en una sola idea de que el instrumento sí está midiendo lo que se pretende medir, que es optimismo. Y la significancia de ser menor a 0,005 es aceptable, por lo que existe una correlación entre los dos instrumentos y existe validez de convergencia, según el autor. Si el valor fuera, por ejemplo, aquí 0 y no, negativo y 0,300, significaría que los datos son divergentes, por lo que los dos instrumentos no miden lo mismo y tu instrumento podría estar mal. Así que tendrías que volver a validar qué hiciste mal. Eso es básicamente todo en cuanto a lo que es validez de criterio, para poder ver la correlación de los instrumentos. Y eso sería todo. Voy a hacer más videos para especificar cada cosa como la confiabilidad o la validez de constructo, ya sea el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, pero lo voy a hacer en Jamovi. Ahora les voy a enseñar.